En nombre de Vida, Cámara y Pauta, les doy una cordial bienvenida al primer encuentro del ciclo 2021 de Conversaciones con Vida, que hoy aborda el tema Riesgos y oportunidades emocionales que nos plantea la segunda ola de COVID-19. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación con vida aquí en Pauta y con Vida Cámara. Quiero saludarlos a todos afectuosamente. Estoy aquí en un sector de mi biblioteca. Como muchos de ustedes estarán probablemente en sus hogares obligados por este nuevo confinamiento que afecta a gran parte de la población. Y esta conversación, pienso, va a tener un sentido importante para quienes, querámoslo o no, sufrimos los efectos de cuarentenas prolongadas en nuestras familias, con nuestros hijos, con nosotros mismos. ¿Por qué negarlo? Hoy día tenemos una estupenda invitada, Anneliese Dörr, doctora en psicología de la Universidad de Chile, directora del Departamento de Psicología y Salud Mental Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, profesora asociada. Su experticia y su trabajo está dirigido a la psicología clínica infanto-juvenil y también a las conductas adictivas en adolescentes y trastornos de personalidad, entre otros temas. Muchas gracias, Anneliese, por estar con nosotros hoy día aquí en esta conversación con vida. Te corrijo algo, Cristian. Corrección de inmediato, por favor. Efectivamente soy doctora en psicología, pero soy directora del departamento de psiquiatría, no de psicología, de la facultad. Departamento de Psiquiatría, de Porque Salud ahí, Mental. sí, Sí, hay una diferencia, después incluso la podemos comentar ahí, qué diferencia hay entre psicología y psiquiatría. Mucha gente a veces tiene una idea hecha de cuál es el campo de la psicología y cuál es la psiquiatría. Sería interesante no. relevar esa diferencia. Anneliese, lo primero con lo que quiero partir esta conversación es con una cita de un autor que yo sé que a ti te ha interesado, entre otros autores, que no son necesariamente ni psicólogos ni psiquiatras, sino que en este caso se trata de un filósofo. Tengo en mis manos el libro de este filósofo alemán de origen coreano, Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. Ya, Byung-Chul Han escribe ya, en este ensayo: toda ya, época tiene sus enfermedades emblemáticas. Así existe una época bacterial que, sin embargo, toca su fin con el descubrimiento de los antibióticos. A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en la época viral. La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no será ni bacterial ni viral, sino neuronal. Las enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional definen el panorama patológico de comienzos de este siglo. Estas enfermedades no son infecciosas, son infartos ocasionados no por la negatividad de lo otro inmunológico, sino por un exceso de positividad. Es interesante porque Churhan se equivocó, como se han equivocado muchos, en decir que ya habíamos superado el tiempo de la pandemia gripal. Hoy día la ciencia está enfrentada a un desafío inmenso, gigantesco, mm, y el virus tiene al mundo prácticamente paralizado. O sea, ahí Chuscan se equivocó, todavía estaríamos viviendo en una época viral o estaríamos entrando tal vez en una época viral. Pero donde parece no equivocarse, y quiero saber ahí tu pensamiento, es que el siglo XXI, del punto de vista patológico, fundamentalmente será neuronal, es decir, enfermedades como la depresión, trastorno de déficit, trastorno límite de la personalidad, síndrome de desgaste. Y estas enfermedades, según Chulhan Anneliese, son ocasionadas por lo que él llama el exceso de positividad. O sea, esta es la época de lo positivo, del like, etcétera, que niega la angustia, que niega lo negativo, que niega de alguna manera también los límites, una época narcisista, etcétera. ¿Qué te parece a ti esta reflexión de entrada en la sociedad del cansancio de Chulhan, Anneliese? sí, esa sociedad del cansancio, yo creo, también lo he revisado, como tú dices, ese libro del, en donde
explica que de una u otra manera el ser humano se siente fatigado en este mundo tan acelerado, en donde tienes tu posibilidad de hacer todo y muchas cosas a la vez y de rendir, ¿ah? Y de rendir, y que esto se, y de hecho ahora lo como que agregó que en esto de la pandemia, este rendimiento, ojo que el rendir en sí no es malo, pero también se necesita la calma, se necesita la pausa, se necesita el estar con los otros. Se necesita puras cosas que son bien obvias, pero que se perdió la obviedad, se perdió el sentido común hace mucho rato. Entonces, hace un tiempo, unas semanas que estoy viendo que las mujeres dicen que están muy agotadas, que los niños que están muy agotados, que se exige mucho rendir. Claro, al ser tan posible hacer todo con la maquinita, con el teléfono, y también puedo estar batiendo los huevos, y puedo estar conversando y puedo después ir a contestarte una entrevista, uno, eso pasa la cuenta. Eso es y sobre todo para personas que son más inflexibles, porque esto de lo que dice Chul Han, que las enfermedades van a ser neurológicas, de depresión, yo creo que lo plantea porque la parte como médica, menos espiritual, está siendo cada vez más controlada desde que se conoce ya el genoma y todo eso cada vez hay mayor conocimiento del tratamiento, de cómo mejorar, pero las enfermedades del alma, porque se le ha llamado alma, espíritu, mente, psique, ¿no? Según la época, a mí me gusta el espíritu. Las enfermedades del espíritu, de la psique, como que cuesta más manejarla y cuesta más identificarla y es más fácil confundirse, pero porque se sabe ya que es una condición heredada, ¿ya? Para hacer una depresión y hay un medio que te lo facilita. Si no está ese medio, esa condición no se va a dar. Y otra cosa que se ha visto, en qué personas se ha estudiado qué personas de personalidad tienen más inclinación a hacer depresiones. Y eso fue Hubertus Tellenbach, eh, que en los años 50, a través de una mirada intuitiva fenomenológica, captó que las pacientes con depresión que remitían que estaban bien, tenían un perfil de personalidad parecido y eran muy dadas a hacer las cosas bien, en forma perfecta, rendir al máximo. ¿Y dónde fallaban? Cuando el ambiente cambiaba, este orden que habían logrado en su vida, poder ser buenas mamás, buenas esposas en el trabajo, irse al trabajo y tener la casa bien, cuando este orden, por alguna razón, imagínate un cambio de casa o que te asciendan en el trabajo, tú no lograbas rendir como estabas acostumbrada. Y eso, dice Tellenbach, era una situación desencadenante de hacer depresión. Pero para hacerla, tú tienes que tener una condición genética, tiene que ser llave cerradura. Entonces, vuelvo a Chulhan, a tu pregunta, en esta sociedad del cansancio, en esta sociedad que el cansancio por mucho más cosas que él dice, pero llevémoslo a la depresión, para juntarlo. ¿En qué personas puede ser riesgoso? En este tipo de personas, que son los tipos melancólicos, que que son hipernormales, que viven para hacer las cosas bien, viven para el otro, en un orden muy meticuloso, que es diferente al obsesivo, que es un orden que no tiene mucho sentido. Este es un orden con sentido. Dejo mi libro acá y mis zapatos acá porque me va a costar menos ponérmelo en la mañana y voy a llegar más a tiempo. ¿Entiendes? No es por una compulsión a que estén bien simétricos los dos pares, el par de zapatos con el otro. Bueno, en este tipo de personalidades, tipos melancólicos, lo que falla es la flexibilidad. Entonces, y es lo que nos puede estar fallando a muchos de nosotros, que estamos tratando de funcionar como los tipos melancólicos, rendir al máximo, con toda esta facilidad que nos aporta el mundo técnico hoy en día. Pero es O- una o- trampa. Analice, a la luz de lo que tú estás diciendo, que es interesante, que este tipo de personalidad, tal vez un poco más rígido, uno podría decirlo así, pero al Sí, mismo tiempo más responsable, eh, exacto. eh, es en un contexto de cambio,
y de incertidumbre y de pérdida de control, evidentemente, que ese tipo de personalidad que el que puede enfrentar esta dificultad y derivar una depresión. Imaginémonos, o sea, no imaginémonos, hoy vivimos todos en un tiempo de total incertidumbre, o sea, prácticamente estamos Mm, viviendo día a día, ni siquiera pensando en la semana siguiente, ¿no? sí. Paso a paso, para usar la metáfora del Ministerio de Salud, pero un paso a paso en la incertidumbre. O sea, estamos navegando en la total incertidumbre. Hasta la ciencia muestra de repente dudas o no saber, digamos, lo que hacer a nivel político, a nivel personal, familiar, profesional, etcétera. Me imagino que en un contexto así se gatillarían entonces mucho más fuertemente las depresiones en estas personalidades. Mucho más. Debería ser. De hecho, por eso cuando se dice ha aumentado la depresión por el COVID, por la situación de encierro, ahí habría que, yo creo que ahí te lo puede decir personas más expertas en el tema de las enfermedades del ánimo, pero sí algo sé porque con Sandra Viani hicimos la tesis de pregrado en el Tipus Melancolicus. Entonces ahí nos tocó revisar mucho el tema. Bueno, en el 30% de las depresiones, no, hay un 30% de depresiones que se produce a raíz de tener una enfermedad. Eso es una cosa. Entonces, de la gente con COVID, un 30% es la gente que tuvo COVID, después de que pasó por ese infierno, lo que sabemos más o menos de lo que puede producir una mala pasada por esta enfermedad, con tubos, con cambios totales, en que tú quedas otro del que entraste a la enfermedad y que cuesta recuperarse, pero se debería poder recuperar. Y donde quedas con algunas fallas, no solo en lo físico, sino en lo cognitivo, temporales, ¿ah? Hay que decirlo. Bueno, hay un 30% que podría ser depresión, y ese tipo de 30% yo creo que son más tipos melancólicos que otros. Entonces, ahí hay que primero distinguir cuándo se habla de una depresión verdadera y cuándo de una distimia o un trastorno ansioso o un estrés postraumático, que es otra cosa también, ¿entiendes? Que es otro cuadro. Porque para hacer una depresión como enfermedad, como un cuadro depresivo, tiene que haber el componente genético también. Annelise, han habido estudios, entiendo, de qué ocurre a nivel psicológico en otras epidemias. Hay una revista que publicó un estudio que se hizo, me parece que en relación incluso a ciertas a pandemias parecidas a estas virales que ocurrieron en Oriente, etcétera, etcétera. No sé si se sabe algo o se ha estudiado los efectos psicológicos en otras pandemias anteriores en grupos humanos sometidos a Sí. cuarentena, sometidos a este estrés al que estamos sometidos todos. No sé si hay algún estudio, algún elemento interesante que sea bueno relevar, Annelise. Mm. Bueno, hay estudios que se hicieron con el SARS, con el ébola, con la gripe A también, donde se trataron de ver el impacto psicológico que tenían, porque hubo confinamiento, cuarentena, donde la población fue sometida a estas situaciones de cambio de un momento a otro. Y también vieron que habían trastornos del ánimo, como en un 70 y tantos por ciento, irritabilidad, cosas así, síntomas depresivos en general. Pero tú puedes tener síntomas, no el cuadro total, eso es lo que te quiero decir, para decir esto es depresión. Pero hay una variedad de síntomas que pueden presentar las personas, lo que mostró ese estudio, que lo mostró el Lancet, y que iban desde la depresión, desde síntomas depresivos, o depresión propiamente tal, hasta nerviosismo, qué sé yo, aburrimiento, conductas de riesgo, cosas así. Pero la situación actual es distinta. Es distinto a todo lo que se ha visto antes y a todo lo que se ha visto en las pandemias en siglos pasados, digamos, peste negra, todo. Uno, en los siglos pasados, la esperanza de vida era 30, 40 años. La población era mucho más pequeña. La gente vivía muy ligada a la tierra y a la sobrevivencia inmediata. Tenían una relación, por lo tanto, con el más allá muy distinta. El aquí era un paso para llegar al más allá, porque era muy corta la vida y era muy dura.
¿Mm? Entonces ahora nos pilla con una esperanza de vida más larga, mucho más solos, con un mundo bastante más secularizado. Estamos en Conversaciones con Vida, conversando con Anneliese Dörr, quien está explicando de una manera muy interesante la comparación de los efectos psicológicos, psiquiátricos, existenciales y Oye, sin humanos parar. en poblaciones en distintos lugares. Hubo un momento que perdimos la señal, pero ahí la volvimos a recuperar y aprovecho para decir que estar con Vida Cámara es siempre una buena noticia porque se preocupa del bienestar de sus clientes. Disfruta de Conversaciones con Vida y recuerda que sus seguros son digitales, simples y sostenibles. Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Visita vidacámara.cl y cotiza con nosotros. Anneliese, estabas comparando lo distinto que era el contexto cultural, existencial, hasta metafísico, podríamos decir, de una peste negra, por ejemplo, de lo que podría ser nuestro contexto hoy en la pandemia. En ciertos aspectos, evidentemente que contamos hoy día con recursos que no tenían los habitantes de esas antiguas pandemias, pero en otras somos más pobres, por lo que tú estabas diciendo. O sea, hemos perdido ciertos recursos, ciertos elementos que le daban a la vida un relato, que le daban un orden. Eso me gustaría que lo siguieras profundizando, Anneliese, que me parece interesante. Bueno, em, hay varias, desde las ciencias sociales, ¿ya? Desde la filosofía y de la sociología, se han hecho muchas reflexiones y estudios sobre cómo ha ido cambiando el ser humano en el último tiempo a partir de la revolución industrial. ¿M? Entonces, el hombre, a diferencia del animal, uno no nace ser humano, uno se hace. El león nace león, ¿ya? Inmediatamente se para, termina de... Pero uno no le tiene que enseñar a hablar, no lo tiene que cuidar con esa forma tan larga en el tiempo, no le tiene que transmitir el lenguaje, es por instinto el tema. Tú naces y eres león, el ser humano no, se hace. Entonces, el cómo se va haciendo va estando determinado por el mundo en que tú vives. Y el cómo se hacía antes de la revolución industrial era más fácil, porque tú sabías perfectamente para dónde ibas a ir. Si yo era mujer en una familia, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. ¿Ya? Y claro, eso ha cambiado ahora en nuestro tiempo, es decir, los roles están mucho más, a ver, hay una especie de liquidez, ¿no es cierto?, en los roles, una diferencia en la manera como el hombre y la mujer aborda. Bueno, te continúo escuchando, Exacto. Anneliese. Parece que ahí perdimos lamentablemente la señal. Estamos conversando con Anneliese Dörr, estamos en la serie Conversaciones con Vida que organiza Vida Cámara. Yo partí esta conversación citándole un texto del filósofo alemán de origen coreano Byung-Chul Han sobre su diagnóstico de nuestra sociedad, que la definía como una sociedad fundamentalmente de enfermedades neuronales más que virales o bacteriológicas. Pero luego fuimos derivando en la conversación a entender cuáles son los síntomas más típicos de esa depresión en nuestro tiempo, el perfil, el tipo de personalidad del que sufre la depresión. Ahí Anneliese definía algunos rasgos y ahora estamos analizando el contexto, el contexto epocal, el contexto histórico y cultural, cómo puede también de alguna manera marcar la manera como enfrentamos la pandemia y desde luego me imagino que las enfermedades psicológicas o las enfermedades mentales o psíquicas de una época son distintas a las de otra época. No sé si ahora pudiste reconectarte, Anneliese, ya está. Sí, yo creo que va a funcionar mejor desde acá. Ya, excelente. Entonces, yo estaba haciendo el resumen. La pregunta es la siguiente. Tú estabas analizando el tema de las épocas, de los tiempos, Claro el que ser antes, humano en la peste negra, pero la pregunta sería la siguiente, Anneliese. ¿Las enfermedades psicológicas y psiquiátricas son distintas en las épocas, ¿no es cierto? Hay algunos que una vez le leí hace mucho tiempo al psiquiatra chileno Armando Roa Padre diciendo que
La angustia era la enfermedad del siglo XIX, esa angustia que veíamos en las novelas de Dostoyevsky, en la filosofía existencial, etc. Que en cambio la ansiedad era la enfermedad del siglo XX y que cada siglo y cada tiempo tenía una enfermedad como metáfora. Podríamos decir en el ámbito psicológico que las enfermedades han ido cambiando, son distintas. ¿Cuáles son las enfermedades de nuestro tiempo, de este siglo XXI en el que Mm. estamos en Es comparación al que siglo anterior? claro, mira, el hecho que la sociedad se configura de una cierta manera hace que las personas que tienen una condición X se ajusten con mayor o menor facilidad. Te explico. Antes de 1950 nunca se había descrito la personalidad limítrofe. Mm. ¿Qué es lo esencial de la personalidad limítrofe? Es, porque tiene bastantes síntomas de fragilidad, te diría, fragilidad en las relaciones interpersonales, fragilidad en los afectos, pero sobre todo fragilidad en el yo, en su identidad. ¿Para dónde va la micro? Eso es lo que le falla. ¿Ya? Entonces, por eso te estaba recién contando que antes de la revolución industrial uno recibía su identidad. Yo no tenía que pensar para dónde iba a ir mi micro. Tú, Annelise, vas a ir por acá, te vas a casar con el vecino, con tu primo, qué sé yo con quién. ¿Ya? Y las mujeres teníamos un rol que no era menor, porque esto hay que mirarlo desde la época, y no desde la época de nosotros tampoco. El rol de nosotros fundamental era la conservación de la especie. ¿Ah? Si nosotros no nos casábamos, si no teníamos niños, no habían antibióticos. ¿Ah? Si tú no le dabas de amamantar al niño, se debía morir. No había la leche de fórmula. No estaban las condiciones dadas para que eso saliera, para que eso cambiara. Se dan las condiciones después, después del 1930, cuando aparece la sulfa, después del antibiótico, cuando aparece una serie de desarrollos, una serie de avances en la medicina. Y los anticonceptivos, y eso permite que la mujer pueda compartir roles, etc. Eso es un ejemplo de cómo la sociedad nos va cambiando y hace que nosotros nos organicemos de forma distinta. Entonces, como te digo, antes de la revolución industrial uno recibía su identidad, tú vayas a hacer esto, Annelise, pero acá estaba bien claro. Después, durante la revolución industrial, donde hay un exceso de producción y yo ya no tengo que vivir pendiente y angustiada por conseguir el pan de cada día, sino que puedo conservar en una lata los porotos para el invierno, yo tengo más espacio para yo construir mi identidad. Y aparece lo que se llama el self-made man. ¿Ya? Me gusta mucho donde vivo, me gusta mucho mis casas, mis padres, respeto mis tradiciones, pero parto para Estados Unidos, qué sé yo, para el nuevo mundo. Invento. O no quiero ser militar como quiere mi papá, quiero ser esto. Eso es la revolución industrial, pero se respetan las instituciones que me socializan, que son los padres, el colegio y la religión. ¿Y qué pasa después en la época de nosotros? Vuelvo a recibir la identidad, ¿ya? ¿Quién eres tú, Annelise? Pero ya no la recibo de las instituciones que me socializan, del colegio, de mis papás, de mi religión, sino que de los medios de consumo. Soy el reloj que tengo, el iPhone que tengo, el auto donde vivo, eso soy. Y el consumo necesita que tú consumas más. Entonces es efímero. Entonces eso es lo que produce mucha sensación de no saber para dónde voy, sensación de vacío, que es lo que dice Chulhan sin parar, lo que dice Bauman, lo que dice el otro que lo dice también Soja, Luis Soja. Esto del vacío que acusa a la población, los jóvenes, una sensación de no tener nada permanente. Yo creo que ahí la sociología nos da una pista, ¿no? Esto de la identidad, que la recibimos de los medios de comunicación, y ahí tu pregunta, que no me la quiero saltar, esa de si aparecen patologías según la época. Aparece la patología de la personalidad limítrofe, que están todos los clínicos desbordados de esta patología. ¿Y por qué? Porque las circunstancias de la sociedad, cómo se ordena la sociedad, hace que ciertas personas que vienen, pueden venir de fábrica más frágil, más tímida, más, qué sé yo, menos segura, algo que era visto antes como algo muy romántico, fuente de poesía a lo mejor, de inspiración. Hoy en día, eso, más súmale a lo mejor una familia disfuncional, que el padre partió, desapareció,
lleva a que el tránsito, cuando resuelves tú la identidad, que es la adolescencia, lleva a que esa pasada se convierta en un tsunami, que no la logran bien y que requiere ayuda. Ahí te quiero preguntar específicamente, interesante que tocaste el tema de la adolescencia, Annelise. ¿De qué manera esta pandemia está afectando? Si hay estudios o tu mirada desde tu mirada clínica, tú como terapeuta, no sé, ¿de qué manera está golpeando a los adolescentes y particularmente en Chile esta pandemia, estos confinamientos? Uno tendería a pensar que justamente en esta etapa donde los adolescentes tienen que desarrollar primero su autonomía, también su identidad personal, los confinamientos permanentes impiden más contactos fluidos directos con los jóvenes, los reducen a un contacto de pantalla, que ya antes estaba haciéndolo, pero y ahí está la desesperación de los jóvenes por juntarse, organizar fiestas, aunque sea clandestina, para tratar de tener esos espacios separados de los padres, digamos. ¿Qué pasa con la adolescencia en estas etapas de confinamiento prolongado? Bueno, el adolescente yo creo que es de los que más sufre en el encierro, porque se encuentra justo en la peor de las etapas que le puede pillar esto, que es un proceso de cambio no solo físico, sino que psíquico de la cabeza, ¿ya? Y que por fin cree que ha logrado un ego autónomo y lo está ensayando. ¿Ya? Entonces intenta distanciarse de sus padres, intenta refugiarse en sus pares y este encierro forzoso se le hace muy difícil, se le hace más difícil que al resto. Además que hay una cosa que tiene el adolescente, yo creo que para los padres es bueno que conozcan las características las características del ser del adolescente y que siempre se le pide al adolescente que funcione o que responda o que dé cuenta de sus actos por ser adolescente. Él está metido al medio, no puede ser juez y parte, no se da cuenta de lo que le está pasando, ¿ya? Entonces, en la adolescencia, como te dijo, surge también una fuerte necesidad de ser comprendido y que se dificulta por un rasgo muy característico en esta etapa, que es la reserva. A simple vista parece la reserva como una timidez, que le dio vergüenza, y es más acentuado en los hombres que en las mujeres, pero la reserva es todavía que no hay un sello personal. Es como, yo siempre digo, es como un queque que está en el horno que todavía no está listo, y él no sabe todavía cómo es. Entonces cuando le dices que nadie me comprende, dice el adolescente, pero es que él tampoco se comprende. Y no puede comprenderse, porque se está haciendo. Y ahí no hay un estado fijo, un periodo de transición, te diría yo. Y Annelise, y ahí en relación a los padres, que escuchamos siempre sus quejas, hablan de la adolescencia, y alguien que le escuchaba hablar y cambió el nombre y le puso la aborrecencia, se le han inventado varios nombres a los pobres adolescentes, que es una época, además, hay que recordarlo también, en que surgen los ideales, en que surgen muchas cosas muy bonitas de creatividad, etcétera, en el ser humano, muy importante, digamos. No es solo una época terrible, porque siempre se la ve como la época más terrible, la edad más terrible, de la administración para un padre, para administrarla, es muy difícil. ¿Cuáles serían siempre se habla de los tips, no me gusta mucho esa palabra, pero a raíz de lo que tú estás diciendo, justamente colocando el centro de la descripción que tú has hecho tan interesante de la adolescencia, ¿cómo dialogar con un adolescente? ¿Cómo contenerlo en este tiempo de pandemia? Entendiendo estas características que tú acabas de señalar. Porque lo más probable es que nos equivoquemos como padres en momentos álgidos, en que estamos todos estresados, en que el adolescente, bueno, se amplifican muchas cosas que antes estaban a lo mejor repartidas en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo miras tú? Además, tú eres madre de adolescente, así que no solo eres teórica, sino que lo tienes que vivir en tu vida como madre, ¿no? Y me toca. Sí, claro, lógico. No, hay que poner una línea muy sutil, ¿ya? Entre la independencia que ellos necesitan y que no la están teniendo en este minuto, la tienen a través de encerrarse en la pieza, la independencia y también el apoyo y guía de los padres, porque igual lo necesitan, a pesar de que no lo dicen.
son una especie, lo que siempre he visto en los adolescentes, que a mí me llama mucho la atención, la crítica que se hace a la adolescencia se debería criticar a la sociedad, no al adolescente. El adolescente es como una flor cuando aparece, con toda su belleza, cuando despierta. ¿Eh? Entonces, no le puedes tirar tanta agua, no le puedes dejar de dar agua, hay todavía que cuidarla, pero tampoco le puedes llegar y manipular tanto. Entonces, requiere de mucho tacto, esto de meterse tanto, tiene mucho miedo al ridículo, que se burlen de ellos. ¿Y por qué? Porque no tienen su yo todavía firme y creen tenerlo. Entonces se impresionan que un compañero sepa responder con tanta facilidad a una talla o a una pesadez y yo todavía no. Esas cosas son las que los impresionan. Entonces así se empiezan a comparar y se sienten que van en desventaja. Porque es por primera vez que la realidad ya no es como era en la niñez, blanco o negro, sino que hay más posibilidades. Y hay más posibilidades en ello. Y hay una frase muy linda que el que mejor describió la adolescencia y la estudió fue Edward Spranger, que fue un psiquiatra alemán que pasó un poco al olvido por la fama de Freud de la misma época. ¿Eh? Y él tiene un libro de El alma juvenil y dice, la naturaleza está ensayando consigo mismo. Entonces no se impaciente cuando su hijo un día dice que quiere ser deportista y al otro día está flojeando en la cama, o que está ensayando. Puede ser que un día abogue por la descontaminación del planeta y no quiera ir a hacer división de la basura porque le da lata. Esa inconsecuencia es parte de esta cosa que no está hecha todavía, que es un niño en un cuerpo que está siendo de hombre. Y en una cabeza que está cambiando. Está tan cambiando que tú no puedes enseñar filosofía o no puedes enseñar matemática, ciertos conceptos de matemática como álgebra cuando tienen 11 años. Necesitas que tenga capacidad de pensamiento abstracto. Aparece el pensamiento abstracto, aparece la temporalidad cambia, ya tú no eres un puro presente sucesivo y que tu mamá te lleva tu agenda, sino que tú mismo piensas en el futuro. En realidad yo quiero ser profesor de gimnasia. Pucha, tengo que entrenarme, tengo que ir a las clases de gimnasia, tengo que hacer la gimnasia online, da lo mismo. Pero eso de anticiparse, dar los pasos para lograr una meta futura, que antes la meta la tenía la mamá o el papá, y te decían al dentista, a levantarte, eso empieza a cambiar. Entonces hay una cierta autonomía, pero como todavía hay resabios de niñez. Y es ahí donde se impacienta el adulto y es ciego el adulto y cree que está ante un hombre ya hecho cuando no está hecho el queque, no está listo. Annelise, hay una generación que le ha tocado, imaginemos, o sea, ya llevamos un año en pandemia, probablemente 2, algunos dicen 3, con intermitencias de cuarentena o no cuarentena, pero está claro que con las variantes todavía no sabemos muy bien el horizonte con claridad y con certeza, por mucha gente que tiene una visión más optimista, otra más pesimista. Es decir, vamos a tener una generación, imaginemos a alguien que tenía 12 o 13 años cuando partió la pandemia, que le va a tocar cruzar 2 años cruciales en su desarrollo en esta anormalidad, por decirlo así, o en esta nueva normalidad. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos entregar o qué puede encontrar ese joven preadolescente en su domicilio, en su casa, en su familia, que pueda suplir lo que normalmente le deberían entregar sus pares, el colegio y todo? ¿Qué podemos hacer para generar o entregar elementos que puedan compensar estas pérdidas tremendas que va a tener ese grupo etario en estos años duros? Pero el ser humano tenemos una gran capacidad de recuperarnos, Cristian. Yo creo que en la casa, en los hogares, se nos presenta un desafío para todos. ¿Ah? Algo que ayuda mucho y que yo lo vengo revisando en distintos papers y trabajos de personas que han pensado esto, es el tema de la rutina. Nosotros estamos montados en una rutina, hay que hacer una rutina, la rutina impide la angustia, que uno se desborde de la angustia. Imagínate que todos los días fuera distinto el día.
¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué es esto? Pues tú dices, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero sí sabemos lo que va a pasar mañana jueves y mañana viernes, eso lo sabemos. No sabemos lo que va a pasar bien en mayo, ¿ah? Con respecto a las condiciones de cómo voy a trabajar, pero sí más o menos eso. Entonces, la rutina, hacer una rutina en la casa, lograr mantener respeto por los espacios de los distintos integrantes del hogar, y evitar lo más posible los roces. Y la rutina tiene que ir no solamente en la tipus melancolicus, pura eficiencia, ¿ya? Sino que tiene que haber descanso, tiene que haber, tratar de incentivar algo de ejercicio en el poco espacio que uno tenga, que algunos tienen más que otros, de moverse y aprovecharlo, como tú siempre dices, aprovechar porque se nos va a acabar. Si esto tiene término. Pero esta posibilidad de haber estado así en el hogar, como estaban en la Edad Media, antiguamente, no creo que se vaya a dar tan luego nuevamente. Bueno, no sabemos, como tú dices, pero lo más probable es que esto se acabe a fin del primer semestre. Bueno, me encanta tu optimismo, Annelise, me inyecta esperanza, me da horizonte, y como eres una persona seria, te creo a ti antes que a otros opinólogos que andan dando vuelta por ahí, más apocalíptico. Annelise, hablaste de la actividad física. Fíjate que yo he descubierto que se abrió, y justamente mi columna de mañana que voy a publicar en el Mercurio tiene que ver con eso, se abrió esta franja horaria entre las 6 y las 9 de la mañana para poder caminar, hacer deporte, salir al aire. Y me di cuenta, nos dimos cuenta en familia que esto reorganizaba el día. Es un esfuerzo, obvio, levantarse más temprano, todo, levantarlos a todos, pero lo hemos logrado y ha marcado el día de otra manera, porque obviamente que la actividad física, eso ya se sabe, tiene, digamos, tiene efectos muy benéficos en la salud mental. Total. ¿Cuánto está unido? ¿Qué estudios hay en el tema de la depresión, en la actividad física? A ver, ¿cuáles son las razones? Ayuda, ¿sabes qué, Cristian? Ayuda mucho, porque la actividad física, lo que yo creo que todos lo han leído, libera endorfina, ¿ya? Y esto te ayuda a el equilibrio del ánimo, ¿ah? Te produce buen ánimo, para decirlo en fácil, aterricemos los conceptos. Te produce buen ánimo y lo produce, y te produce energía, es como benzina que tú le echas al auto, la actividad física. Es tanto que cuando a mí me preguntaba un sobrino que tenía que dar el examen de derecho, el examen este terrible, este que dan para ser abogado, este oral, ¿qué puedo hacer para no estar tan nervioso ese día? Anda a correr antes. Una hora antes, anda a correr y después te duchas tranquilo, te cambias, te pones tu corbeta, tu terno, porque no solamente le va a dar calma, una cierta calma que va a necesitar, sino que estimula el hipocampo, que se sabe que es el centro de la memoria. Entonces, además, están más habiloso de lo común, Cristian, después de este ejercicio. Oye, Annelise, hay un filósofo que tú bien conoces, que es Martin Heidegger, lo conoces muy bien, que escribió un capítulo, me parece que está dentro de Ser y Tiempo, muy interesante, sobre el tema del aburrimiento. Lo que dice Heidegger es que nuestra sociedad está llena de, imagínate esto, antes que tuviéramos los dispositivos digitales, Heidegger fue bien profético, estamos llenos de elementos que nos permiten distraernos, evadirnos y escapar del vacío y del aburrimiento. Nuestra sociedad tiende a ofrecernos drogas, digamos, que nos hacen escapar de ese aburrimiento que nos produce angustia. Pero Heidegger decía en un artículo que leí hace muchos años que era muy importante cerrar todas las puertas de escape para que el hombre se enfrentara a su aburrimiento, porque el aburrimiento, después del aburrimiento venía la angustia, ¿ya? Pero esa angustia era muy importante porque te enfrentaba con los bordes del ser y que después de eso podía venir incluso el llamado un nuevo comienzo, pero que normalmente se truncaba eso, se trataba de evitar, anestesiar, botar el aburrimiento. A ver, hablemos de cómo podemos resignificar el aburrimiento o convertirlo en un elemento, porque en estos encierros, obviamente que hay momentos del día en que los niños nos van a decir estoy aburrido, no sé qué hacer, si no están, Claro. no están en el Y computador. ahí es donde cometemos el error, que vamos y nos debilitamos en nuestra firmeza y le decimos, bueno, ya juega un rato con el videojuego, bueno, ya entretente en la televisión, bueno, ya
no es que no se pueda, sino que uno tiene que ayudarles a manejar el tiempo a los niños que ellos no lo manejan. Pero el aburrimiento es fuente de creatividad, como dice Heidegger. La creatividad surge de post-reposo. ¿Ah? Ahí aparecen las ideas, aparecen, a ver, ¿cómo me las ingenio para no seguir aburrido? Ujú. ¿Qué significó esa mariposa que vuela sin parar de la ventana a la pileta? ¿Por qué? Entonces va y mira, y ahí empieza, es una cadena, pero el no uno ponerle como el pseudo alivio al aburrimiento es importante que lo tengamos presente. Entonces estoy aburrido, hacerse el loco nomás, porque también es cargante la mamá que está dando todo el día el sermón, abúrrete o contestando la pesadez. Es cosa tuya, desfocalizar, sabes que desfocalizar ayuda mucho. Yo esa técnica la uso, me resulta. A ver, ¿cuál es la técnica de desfocalizar? Explícala con... Bueno, cada uno usa sus técnicas, y no estoy para estar dando recetas, pero cada uno usa sus técnicas. En el fondo, distraerle la atención para otro lado yo, la mía, entonces que no me siga con el tema y igual lo abandono en su aburrimiento, ¿no? Oye, Pero no Annelise, entro en la pelea. Qué tonto es aburrirse, que debe entregar y no entro en entiendo. el mensaje que no me lo va a querer escuchar. Annelise, sabemos que las personas, las personalidades de jóvenes adictos, tú has estudiado en profundidad el tema de la adicción a la marihuana y otras drogas, en los rasgos de ese tipo de personalidad, una de las cosas que se soporta menos es justamente el aburrimiento. Ujú. Me gustaría que habláramos brevemente de cómo la cuarentena está causando descomposición en las personas consumidoras de alcohol y droga. Es probable que algunos padres no sepan que su hijo era consumidor de droga y alcohol, digamos, consumidor en serio, no solamente de un carrete o qué sé yo, y que ahora estén descubriendo cosas en su hijo que tal vez le estén señalando algo que sea interesante abordar. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve el efecto de la cuarentena en las personas adictas al alcohol y a la droga? Bueno, la droga es un escape al aburrimiento. Lo que más teme el drogadicto es el aburrimiento, porque no sabe estar consigo mismo, no sabe estar, y cuando está, porque no es fácil estar consigo mismo sin droga cuando uno ya está dependiente de la droga. ¿Ah? Se produce una serie de síntomas físicos y psíquicos muy molestos. Entonces no es de un día para otro. A lo que más teme, yo te diría, el drogadicto es al aburrirse. Y en yo te diría que en la pandemia los jóvenes con dependencia a la droga son los más vulnerables a descompensarse. Sin embargo, el consumo de droga a nivel de la población en general ha bajado en los adolescentes por el control parental, porque hay más control, hay más espacios para saber en qué está tu hijo. ¿Mm? Hay menos espacio para que te diga voy donde un amigo a hacer una tarea y se fue a drogar a la esquina de la plaza. Pero Annelise, me imagino que los cuadros de abstinencia de alguien que ha estado consumiendo regularmente son difíciles de administrar. Muchas veces No tiene que impugna seguir consultando, y Mm. eso hay. ¿Ah? Están todos los consultorios, que hay consultorios ambulatorios y consultorios de estadía, ¿no? De tratamiento. Hay tratamiento para los jóvenes adictos en donde pueden permanecer, y hay otros donde van día a día o donde van semanalmente. Pero eso existe. Ahora, si eres usuario de FONASA, tienes tu consultorio también. Y hay un programa de atención básica. Lo que pasa, la gente no lo sabe, que trabajan en red. Es un paciente complejo. Y es un paciente que también, en el caso de la pandemia, puede ser una oportunidad, porque tú tienes la oportunidad de estar más cerca de tu hijo, poder supervisarlo más y poder ayudarlo más al síndrome de abstinencia. Entonces, como te digo, hay planes ambulatorios intensivos, planes residenciales en que está internado, pero es importante que en la época de la pandemia se continúe con el tratamiento.
Es probable que después, una vez que haya pasado la pandemia, se produzca, no sé cómo se llama ese efecto, pero aquellos que no pudieron consumir, que no pudieron festejar, hacer su fiesta, bueno, están haciendo muchas fiestas clandestinas, entre paréntesis, venga como un destape así Una y estampida. una especie de rebote o estampida hacia Mm. el mayor consumo de droga, mayor consumo de alcohol después de esta. ¿Hay alguna experiencia de eso y cómo crees tú que hay que enfrentar eso que podría venir una vez que termine esa pandemia que tú nos estás prometiendo que terminaría como a fines de mayo, una cosa así, ¿ah? O el primer semestre. Sí, yo creo. Yo creo que va a empezar a bajar de vacunar, vacunar, vacunar. Mm. Mira, yo pertenezco a un grupo que organizó el SENDA, que es un consejo consultivo para ver el tema de droga, en políticas de droga de aquí al 2030, en el fondo. Entonces se dan ideas, se planifican. Y una de las cosas que se va a discutir en las próximas reuniones es esto que tú estás hablando, el efecto de estampida, porque ha pasado en Francia, pasó en el verano de Francia cuando estuvieron muy encerrados los franceses y los soltaron de un día para otro, y ahí los jóvenes hubo esto que se desbocaron. ¿Mm? Se desbocaron, entonces para eso hay que anticiparse, tomar medidas de control ambiental que se llaman. Hay una cosa que bueno que me hiciste esa pregunta, que es un tema que le hemos estado dando vuelta con un grupo, que siempre se deja, hay que tratar que la decisión no caiga solo en el joven, si consume o no consume. Si sea, ¿por qué? Porque el joven tiene todavía, este joven que estábamos hablando, que todavía no está listo, tiene su capacidad de autocontrolarse en situaciones excitantes mucho más baja que tú, mucho más baja que yo, ¿ya? Le cuesta mucho. Estamos- Entonces, ahí volví, sí, sí, ahí volví. Ahí estás de nuevo. ya, Pero te escucho, ahí, dale, Annelies. Vamos. entonces se trata que este joven invierta menos energía él solo, porque le cuesta mucho más. Y para eso, ¿qué es lo que tú haces? Haces control ambiental. Y tomas todas las medidas necesarias en el ambiente, colegio, plazas, bares, todo. ¿Mm? Entonces, y en eso está la Comunidad Europea hoy en día. Se da cuenta que todas las tabacaleras, porque las tabacaleras están por ejemplo, ahora invirtiendo, como les ha ido mal en el negocio de la marihuana, están invirtiendo mal en el negocio de los cigarros, están invirtiendo como loco en el negocio de la marihuana. Entonces, para lograr que el joven consuma menos, hay que no dejar que la decisión recaiga solo y exclusivamente en él. Eso está haciendo la Comunidad Europea para las Drogas. Entonces están tratando de estructurar los ambientes y se dan cuenta que plazas, ¿ya? Bien estructuradas, donde hay lugares para hacer picnic, lugar donde hay música, lugar limpios de graffiti, porque el graffiti promueve la conducta anómica, o por último con unas murallas donde puedan rayar un espacio ilimitado. Ahí en ese ambiente estructurado se promueve menos la conducta que diríamos riesgosa para el joven. Anneliese, justamente Byung-Chul Han publicó un artículo en El País sobre su evaluación de la pandemia y él dice que parte del diagnóstico que él había hecho de la sociedad del cansancio, del rendimiento que tú describiste al comienzo de esta conversación de nuestra sociedad, se iban a agravar en el contexto de la pandemia. La pregunta es, muchos han dicho que digamos, están todos los días emitiendo estos informes terribles de los muertos en cada país, de la gente que fallece, pero poco se habla de los daños colaterales, que a veces son invisibles, de las medidas para contener el virus. Es decir, algunos dicen que aquí hay otras pandemias en curso, pandemias psicológicas, psiquiátricas, emocionales, que pueden llevar a la depresión, al suicidio, a la angustia, no sé, a muchas cosas terribles, y que la pregunta es, ¿cuánto confinamiento podemos soportar como grupos humanos? Y cuán nefasto puede ser a la larga un confinamiento prolongado y puede producir efectos colaterales tan malos desde el punto de vista de la salud pública como el COVID que se quiere contener. Yo no creo que podamos permanecer mucho tiempo. No sé si ha dado buenos resultados y eso es bueno ver un estudio que hizo
una investigadora Benítez del CEP, que lo publicó en una revista de bastante buen impacto científico. No sé si un confinamiento prolongado es la solución, como que todos los países han usado distintas medidas y ninguna ha sido como, mira, esta es la exitosa, exceptuando países muy chicos en donde es más fácil manejarlo. Pero pandemia prolongada, es difícil. No creo que haya, yo creo que eso no va a durar mucho. Se trata de bajar la curva ahora. Bajar la curva para que no se llenen las UCI, para que se pueda atender a cada persona que haga un COVID complicado y que requiera respirador o atención en la unidad de cuidado intensivo, para que exista una cama para eso. Y para eso tú tienes que bajar la curva, porque si se te infecta toda la población, por supuesto que va a haber un porcentaje que no va a contarla bien esta pasada. Es decir, va a haber más porcentaje del que tú estás en condiciones de soportar para ayudarlo. Entonces, es bajar la curva y cuando se baje la curva, yo creo que nos van a soltar. Eso debería ser. Y nos van a soltar de a poco, es decir, haciendo testeo, trazabilidad, donde hay más, donde hay menos. He escuchado a mucha gente decir que se le ha hecho más fatigoso y más angustiante este segundo confinamiento, a pesar de que ya sabemos lo que es un confinamiento, habíamos tenido la experiencia primero que nos produció angustia, pero es como, no sé si un cansancio acumulado, un estrés, es decir, volver de nuevo en un año que teníamos más esperanza, tal vez, a lo mejor ilusa, de que íbamos a ir volviendo a la normalidad, los niños que volvieron al colegio, etcétera. Hay gente que se queja y dice, estoy más angustiada que antes. ¿Qué nos está pasando? No, yo creo que cuando dijeron encierro de nuevo para todos es que no puede ser. Claro. Porque el año pasado, dentro de todo, era novedosa la situación. ¿Me entiendes? Tenía algo de mucho más, una cosa tan novedosa te implica la aventura, el desafío, pero ya vimos lo que era. Entonces, ahora requiere más esfuerzo por parte de nosotros. Tú no sabes cómo estar, bueno, tú debes saberlo porque tienes hartos amigos en Francia. El mundo francés lo conoces, pero en Francia están desesperados. Porque llevan confinamientos muy prolongados. Los alemanes no, ellos no han confinado a todos, sino que tienen, pero es que también los alemanes se portan mejor. Entonces, si dicen, ustedes no salgan a tal hora, no salen. Si dicen, pueden ir por la plaza sin mascarilla, si están a tal distancia, tú no puedes decir eso. En Chile es más difícil, ¿no? En los países latinos, te diría yo, no Chile. Es más difícil porque nos sacamos la mascarilla para siempre. Entonces, oye, es seguro el país. Es difícil dar una receta para todos los países. Cada país, tú viste cómo ha sido distinto Italia que otros países de Europa. Oye, Annelise, siempre se habla de que la mejor medicina es la medicina preventiva. Se ha dicho que la medicina china, el eje es la prevención y que el fracaso del médico chino es cuando ya el paciente llega enfermo y que si el emperador se enfermaba, mataban al médico porque había fracasado, ¿no? En la prevención. Me imagino que en el tema de salud mental también cada uno de nosotros, independiente que tiene que consultar terapeutas, pero uno no puede estar consultando psicólogo y psiquiatra para cada uno de los miembros del grupo familiar. Primero porque el presupuesto familiar se va a la ruina y los tiempos están difíciles y porque no hay tiempo y estamos demandados por muchos frentes. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Estoy hablando de los adultos, los padres, padre y madre de la familia que nos están escuchando en esta conversación. ¿Qué autotrabajo de autocuidado? Se pone poca énfasis en eso, que cada uno de nosotros tenemos que hacer la tarea del autoconocimiento, que es una de las más viejas tareas de la historia de Occidente. Conócete a ti mismo. O sea, todo el trabajo interior que a veces a lo mejor nos hemos olvidado de hacer, ¿no? Hay gente que hace meditación, gente que reza, gente que estudia, que se deja un tiempo para estar consigo mismo. A ver, ¿qué cada uno de nosotros podemos hacer, independientemente de lo físico, que ya tú lo dijiste, el ejercicio, qué podemos hacer para autotrabajarnos en estos tiempos exigentes? Bueno, yo creo que es una oportunidad también para ver en qué aspectos yo tengo fortaleza al interior de mi familia, en cuáles no, en cuáles tiene que tomar la posta
el marido o la hija, en cuales yo ya no puedo más, ¿me entiendes? Trabajar al interior de la familia muy en pos de que haya un clima armónico, disminuyendo los roces, que por supuesto que se promueven cuando estamos todos encerrados, para que si hay niños, y eso es bastante, y siempre manteniendo con los hijos, cuando, sobre todo si son escolares y adolescentes, que piden libertad, autonomía, que los dejen, igual mantener un ojo en la supervisión, el control. No están preparados todavía. Entonces, no es llegar y dejarlos encerrados todo el día en su pieza. Entonces, y ahí está la forma inteligente de cómo hacerlo, porque si voy a entrar como la 007, ¿qué estás haciendo? Me vais pésimo. Para empezar los roces, las peleas, sino que invitar a otra actividad, promover otras actividades. Y uno no puede tener la imaginación del Tony de todos los días otra cosa nueva. Entonces, por eso te decía yo lo de la rutina. Hay horarios para que estés en tu pieza, ahora vamos a hacer esto, y manteniendo la armonía en la familia, que esto no sea fuente de roces, de pelea, de déjame mi espacio, tienes tu espacio. Ahora esto. Y ahí es para cada familia es distinto. Entonces cada familia tiene un desafío distinto. Hay familias que tienen un miembro un integrante enfermo o con alguna discapacidad o con algún problema de salud mental. Recurrir a las instituciones que ayudan, porque no están dormidas, están trabajando, está el teletrabajo de partida evitó la pérdida de mucho trabajo con la pandemia. Lo que pasa que, como vimos, y como lo dice Chulhan, por Dios que cansa el famoso teletrabajo también. No se puede puro teletrabajo, entonces es algo que también está todavía desarrollándose, perfeccionándose. Annelise, justamente Chulhan ha escrito libros bastante críticos sobre el panóptico virtual en el que vivimos. Vivimos en el enjambre digital, dice, donde es muy difícil constituir un nosotros en el sentido de comunidad. También Luigi Soja, que tú conoces muy bien, el psicoanalista italiano, tiene un libro que se llama La muerte del prójimo. Del prójimo, es decir, el que está al lado mío. Ya venía la muerte del prójimo antes por el sobreabuso de la pantalla, el estar conectados con otros, pero que no estar presente en la relación con el que está al lado mío. ¿Cuántos efectos puede tener el hecho de perder el contacto con el otro, con el prójimo? Es decir, desde ir a tomarse un café, para gente mayor, juntarse con los amigos a conversar, darse un abrazo. Al reducir ese ámbito de relación con otros, ¿cuánto perdemos y qué efecto tiene eso en el ser humano, desde el punto de vista psicológico? Es terrible, son efectos nefastos y esperemos que sea por un tiempo. Yo creo que esto va a ser, como te digo, temporal y que ya luego se va a acabar, y mientras más luego baje la curva, porque eso sí que tiene efectos nefastos para la gente mayor que está sola, que no pueden ir a verlo, o el amigo que no puede ir a tomarse con su otro amigo su café, su momento de intercambio. Mira, el ser humano no es un ser individual, es un ser social. Uno se hace desde el otro y desde la mirada del otro. Y esto parte cuando nace la guagüita y existe solo cuando la mamá la mira. La mamá le empieza a decir, tú existes, y uno es uno con la mamá. Tanto es uno con la mamá, es un nosotros, que la misma mamá tiene esta identidad fusionada. Cuando lleva al hijo al doctor no dice, Pedrito está enfermo, o Pedrito no quiere comer, dice, no me come, me llora. Es una identidad fusionada. El niño está en un nosotros con la mamá. El padre entra, cuando entra el lenguaje, a separar un poquito esta simbiosis, a poner los límites, a poner el orden, ayudar a proveer y hacer esta tarea que requiere bastante exclusividad por parte de la madre. Pero el saber quién es uno y el funcionar solo requiere tiempo y trabajo. Esto de que te digo que uno se hace desde el otro y desde la mirada del otro, uno no basta como
partiste tú diciendo al principio de la entrevista, de la conversación, tú partiste diciendo esta sociedad donde va una sociedad positiva, que va a estar like, el dedo para arriba. Eso no es intercambio. Eso produce un intercambio efímero, vacío, que no llena. Entonces, cuando se producen estos sentimientos de vacío en los adolescentes, que yo lo veo, hay nuevas manifestaciones de patología. Cortarse los brazos, tatuarse entero. ¿Qué es lo que es el tatuaje? ¿Qué buscas tú en el tatuaje? ¿Por qué pones familia, corazón, deporte? Buscas algo permanente que no lo encuentras. Entonces, lo mismo con las tribus urbanas. Buscas al otro, buscas estar en un grupo, ser parte de un grupo. Y que no desaparezca tan efímeramente como es el like o el emoticón de las redes sociales. En ese sentido, la tecnología mal usada puede llevar a un aislamiento y a una soledad que por supuesto que promueve todo tipo de cuadros mentales. Esta conversación que estamos teniendo con Anneliese Dörr son conversaciones con vida, organizadas por Vida Cámara y Radio Pauta. Estar con Vida Cámara es siempre una buena noticia, se preocupa de fomentar el bienestar de sus clientes. Disfruta de conversiones con vida y recuerda que sus seguros son digitales, simples y sostenibles. Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Visita vidacámara.cl y cotiza con nosotros. Querida Anneliese, quiero realmente agradecerte esta grata, interesante, instructiva conversación que hemos tenido en esta mañana. Siempre es muy estimulante y muy interesante conversar contigo. Además que uno va de la filosofía, de la psicología, pasa a la filosofía, pasa... Me quedó esa pregunta chiquitita que no quiero dejar de... La distinción entre psicología y psiquiatría. ¿Cuándo uno tiene que acudir a un especialista u otro? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre esas dos especialidades? No, el psiquiatra es médico, ¿ya? Entonces te puede distinguir si el dolor que tú tienes en el pecho es un infarto o es angustia. El que debería derivarte al psicólogo para después de descartar algo físico es el médico. En el fondo se tiene que trabajar en conjunto psiquiatra y psicólogo. El psiquiatra puede hacer ambos, el trabajo psicoterapéutico y la mirada médica. El psicólogo puede hacer puede hacer solamente la parte psicoterapéutica, ya trabaja más con personas neuróticas, que diría yo, que psicóticas, y cuando trabaja con psicóticos trabaja en conjunto con el psiquiatra. En los hospitales se trabaja muy en dupla, y hay un área de la psicología que no la puede hacer, eso sí, el psiquiatra, que es el psicodiagnóstico, que es el diagnóstico a través de pruebas neuropsicológicas o psicológicas, y que eso ayuda mucho al médico para el buen diagnóstico. Que están las pruebas de personalidad, como el Rorschach, están las pruebas de eficiencia, como el Weiss, de inteligencia, etcétera, para ver si hay una demencia. Te ayudan, hay que trabajar en conjunto, es como en una orquesta. Tú haces esto, tú haces esto otro. Muchas gracias, Anneliese, por esa clarísima distinción. Quiero mandarte un abrazo grande, dar una luz de esperanza, tú nos las has dado, una señal de esperanza, también nos has entregado elementos que cada uno de nosotros podemos trabajar al interior de nuestra familia y al interior también de nosotros mismos. No olvidarnos que tenemos un interior, tenemos, como tú dijiste, un psiquismo o un alma, como dirían otros, que es una palabra que se usa cada vez menos o cada vez más políticamente incorrecta, la palabra alma, pero a mí me gusta usarla siempre. Quiero saludarlos a todos, saludar a los que nos han acompañado en esta conversación en Vida Cámara. Espero que haya sido de interés y relevancia para ustedes. Muchas gracias. Nos encontramos hasta una próxima Conversaciones con Vida aquí en Radio Pauta. Gracias a ti, Cristian. Me entretuve mucho. Esta fue la primera edición de Conversaciones con Vida 2021. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.